Buenas noches, mis amados hermanos, bendiciones de lo alto. Pues es un placer saludarles y especialmente saludar a todas las madres en su día. Hoy vamos a continuar con el módulo número 2, Creciendo en mi fe, y vamos hoy a ubicarnos en la lección 5 y tiene que ver mucho con la obediencia. Para esto vamos a leer la palabra en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que dice: Y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que la lección en su libro, su manual, corresponde a la lección 5, que tiene que ver con la obediencia. El objetivo de esta clase es estimular a ustedes y cada uno el anhelar pleno por aceptar el señorío de Cristo en sus vidas, y también saber que a través de la obediencia de la palabra de Dios podemos ser bendecidos. Es un objetivo llevar al creyente a una verdadera relación, a una verdadera comunión con Dios, para que tengan éxito espiritual, físico, económico y familiar a través de la obediencia. Así que la obediencia trae bendición. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que obedecer a vuestro Padre Celestial. La palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo. Y como seguidor de Jesucristo debemos imitarlo en todo lo que Él hizo. Jesús obedeció en todo al Padre. Jesús se sometió al Padre y enseñó con el ejemplo. Es muy fundamental que a nosotros como cristianos podamos dar ese ejemplo a los demás. Obedecer a lo que Dios ha establecido en su palabra, con el fin de poder nosotros ser partícipes de su reino. En primer lugar, entonces, vamos a describir qué es obedecer. Obedecer significa conocer, aceptar y hacer lo que Dios dice en su palabra. Así podemos cumplir su voluntad. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que al oír la palabra debemos también ponerla en práctica, que eso es lo más importante. Si no hay obediencia, no hay bendición. ¿Por qué debemos obedecer? Bueno, debemos obedecer en primero porque fuimos elegidos para obedecer, según 1 de Pedro 1:2. También debemos obedecer porque nuestra alma es limpia a través de la obediencia, según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. También debemos obedecer porque pertenecemos ahora a la familia de Dios. Tú y yo ahora hacemos parte de esa familia especial. Para eso puedes leer Marcos 12:50. También debemos obedecer porque la obediencia es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. Cuando tú lees Deuteronomio 26, verso 16, ahí vas a encontrar ese mandamiento, esa ordenanza dada por el Dios eterno. También debemos ser obedientes. Eso nos da seguridad de la salvación. O sea, obedecemos porque somos salvos. Leer Mateo 7, verso 21. Debemos también
Obedecer, porque obedeciendo demostramos cuánto amamos a Dios. O sea, gente que dice, yo amo a Dios, pero lo dice de boca, de labios, pero no obedece lo que Dios dice. Entonces, cuando yo digo que yo amo a Dios, es porque lo obedezco, lo quiero obedecer. Para eso es importante que se lea Juan 14, 21. Ahora, surge una pregunta. Según 1 de Juan, capítulo 3, los versos 6 al 9, la pregunta es, ¿qué hace la persona que es nacida de Dios? Entonces, usted en su libro va a anotar, según el texto, lo que usted percibe allí, lo que usted observa en el texto, después de haberlo analizado. Entonces coloque en el espacio en blanco lo que corresponde a la parte que ha leído. ¿Qué significa esto para tu vida? Esta es otra pregunta que tú debes hacerte. ¿Qué significa esto para su vida? O sea, para tu vida, para mi vida. Entonces tú tienes que con tus propias palabras saber qué es lo que esto significa para ti. Ahí está el espacio para que lo puedas colocar. En tercer lugar, ¿a quién debemos obedecer? Es una buena pregunta. Pues, en primer lugar, debemos obedecer a Dios, porque es nuestro Padre, es nuestro Señor. Para eso puedes leer Génesis 6:23, 6:22, Jeremías 42:6, Hechos 5:29. Entonces, en primer lugar, la obediencia se la debemos a Dios. Debemos obedecer a nuestro Dios. En segundo lugar, según las Escrituras, nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, según Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿A quién más debemos obedecer? A las autoridades superiores, según Romanos capítulo 13, verso 1 al 5 y Tito 3:1. Ahí vamos a encontrar que debemos estar sujetos, sometidos a las autoridades. Por ejemplo, en esta época en que se está viviendo de la pandemia, sabemos que hay unas leyes, que hay unos mandatos que hay que obedecer, que hay que estar en casa, que no hay que exponerse. Bueno, estamos sometiéndonos a nuestras autoridades superiores, las de gobierno. También debemos estar sujetos o debemos obedecer a nuestros padres, aquellos que todavía están bajo la tutela de papá y mamá. Es nuestro deber obedecer a nuestros padres. Es bíblico. Efesios capítulo 6, verso 1 al 2 lo dice, lo mismo que Colosenses 3:20. ¿A quién más debemos obedecer? A los jefes, a los patrones laborales. Si usted está trabajando, si usted está laborando en una empresa, en un almacén, usted debe estar sujeto a sus patrones, debe obedecer a sus jefes. ¿Qué tal si usted está trabajando y le mandan a hacer una diligencia y usted no va? Pues entonces, ¿para qué está trabajando? Si usted está trabajando es porque además de ganar un recurso, usted debe obedecer, sujetos a los patrones. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6 y Colosenses 3:23. Una pregunta que debemos hacernos: ¿cómo debemos obedecer a nuestros padres? Bueno, lea Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. En base a lo leído y a la observación que usted haga de estos textos, entonces anote en su libro, en el espacio que está ahí en las líneas, lo que usted considera cómo debemos obedecer a nuestros padres. Colóquelo, haga la tarea. Si nuestros jefes nos pidieran hacer algo indebido, ¿cómo debemos actuar teniendo en cuenta lo anterior? Bueno, usted debe anotar ahí. Ciertamente, si somos cristianos y nuestro jefe nos pide hacer algo indebido, primero que todo debemos entonces obedecer a Dios antes que a los patrones. O decirle, mucho lo siento, no lo puedo hacer porque soy cristiano, soy un hijo o una hija de Dios, y porque mis valores y principios no me lo permiten.
Entonces tenemos herramientas en la Biblia de cuándo obedecer a esas personas, siempre y cuando estén sujetos a la palabra y estén también así, se haga el bien. Porque si le piden hacer algo indebido, usted como cristiano debe rechazarlo. Ejemplo, usted está laborando en una oficina y el jefe dice, mira, fírmame aquí que hay 10 millones de pesos ahí para nosotros. Usted sabe que eso no es legal. Entonces ahí no puede, tal vez puede perder el empleo. Pero aquí prima sus principios y valores y en obediencia a la palabra de Dios. Por eso hay que orar, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, nos dé excelentes patrones, que no sean corruptos, gente que haga el bien, que no nos incite a hacer el mal. En cuarto lugar, los recursos para la obediencia. Hay algunos recursos, ahí tenemos a la Biblia. Leer el Salmo 119, versículo 105. Ahí están las Sagradas Escrituras que nos van direccionando. Como dice la palabra, que lámpara es a nuestros pies la palabra, lumbrera a vuestro camino. Tenemos que leer la palabra, que ella nos ayuda a cómo ser obedientes. También otros recursos que tenemos para la obediencia son los mandamientos. Leer Marcos capítulo 12, verso 29 al 31. A los mandamientos, amar a Dios, por ejemplo, el amar al prójimo, se desprenden de la palabra misma y tenemos que acatarlos. El otro recurso para la obediencia es el poder de Dios. Dios nos ha dado poder para poder nosotros obedecer. Leer Filipenses 2:13 y 4:13. También otro recurso para la obediencia es nuestra voluntad. El Señor le dijo a Josué que se esforzara y fuese valiente. Bueno, ahí lea Josué 1:7, lea Hebreos 10:36 y 1 Juan 2:17. Dios no nos obliga a obedecerlo. Nos permite que por nuestra propia voluntad decidamos hacerlo. Pero no debemos olvidar que al obedecer a Dios recibimos bendición. Y al desobedecerlo, las consecuencias vendrán porque así nosotros lo hemos decidido hacer. Y no es culpa de Dios. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Un padre le dice a su hijo que haga determinada tarea y no la quiere hacer, pues el padre tiene derecho a darle, digamos, o exhortarlo o pegarle de la manera sabia, ¿no? En ese caso. Entonces, en el Salmo 119 está dedicado a la importancia de la palabra. Dentro de ese Salmo 119 hay una tarea. Usted va a escoger 5 versículos que hablen sobre los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Tal vez estatutos, testimonios, leyes. Entonces usted va a tomar 5 de esos versículos del Salmo 119 y lo va a plasmar ahí, lo va a escribir ahí en su libro, en la página 59, donde están los espacios con las rayas en blanco. Así que es tarea de usted también hacer esto en su cuaderno o en el libro respectivo. En quinto lugar, hay algunos ejemplos de obediencia. En primer lugar, nuestro máximo ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Para eso usted puede leer en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesús obedeció al Padre en todo. Fue obediente, se sometió. Y aunque era Dios, también se sujetó y fue obediente hasta la muerte de cruz. Otro hombre como ejemplo de obediencia está Noé. Ahí en Génesis 6:22, Dios le dio órdenes y éste la obedeció y fue de mucha bendición para él y su familia. Abraham también fue otro hombre que obedeció a Dios y le fue bien. Lea Génesis 22, del 3 al 12. Zacarías y Elizabeth, esta pareja también obedeció a Dios. Léase Lucas 1, verso 6. Otros ejemplos de obediencia a Dios
es José y María. Le hace Mateo 1, verso 18 al 20 y 2, 13 al 22. O sea, todos estos personajes que hemos mencionado son un ejemplo de obediencia. Jesucristo, Noé, Abraham, Zacarías, José, María, Daniel y muchos otros son ejemplos de obediencia a Dios y a su palabra. En sexto lugar, ¿cuáles son los resultados de la obediencia y de la desobediencia? O sea, vamos a ver lo uno como lo otro. El resultado de obediencia. La Biblia claramente consagra que los resultados de la obediencia son bendición integral. Usted va a leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, o lea primero la primera parte, que es capítulo 28 del verso 1 al 14. Tiene que ver estos primeros 14 versículos con los resultados de la obediencia. Ahora, la desobediencia, es claro que cuando el hombre persiste en continuar transitando en la desobediencia, esta trae maldiciones en todas las áreas de la vida de ese hombre o de esa mujer. Para ello entonces hay que leer la segunda parte del capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 15 al 68. Lea bien para que usted se dé cuenta cuáles son las bendiciones al obedecer y cuáles son las maldiciones al desobedecer. Está claro allí en ese capítulo 28 del libro de Deuteronomio. La obediencia es un acto de amor que pone de manifiesto nuestro compromiso con Dios y su señorío en nuestras vidas. Es un acto de amor. Yo decido obedecer a Dios. Yo decido acatar las órdenes de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Precisamente porque el hombre no acata las órdenes de Dios. No quiere obedecer, no está comprometido, no ama a Dios. Dice que cree en Dios, pero no lo ama. Porque es que la obediencia es un acto de amor. Yo por amor decido obedecer a Dios, por amor a mi Dios, yo decido acatar sus órdenes. Lea el Salmo 1. Al estudiar este capítulo puede usted decidir también que está obedeciendo a Dios. Si no es así, entonces piensen que está fallando. Confiese sus faltas y haga un compromiso de obedecer a Dios y así será bendecido. Tal vez usted está fallándole a Dios en decir verdad, está fallándole a Dios en sus ofrendas, sus diezmos, está fallándole a Dios en reunirse, en orar, en leer la palabra, en fin. Usted sabrá cuando lee el Salmo 1, se va a dar cuenta si usted está verdaderamente obedeciendo a Dios. Tal vez estés bravo con alguien, no lo has perdonado. Bueno, todo eso implica que puedes estar fallando, que necesitas corregir, que necesitas enderezar el camino. O aquel que es calumniador o chismoso, bueno, si esa práctica no es bíblica, es una práctica pecaminosa y daña la relación entre personas. Entonces vamos concluyendo en esta lección de hoy, es que para ser obedientes debemos conocer la palabra de Dios, porque es ella la que nos describe en qué, a quién y cuándo debemos obedecer. De igual manera nos indica la reacción de Dios por causa de la desobediencia. Debe ser entonces nuestra decisión todo el tiempo desear y hacer la voluntad de Dios, porque haciéndola mantenemos una buena comunión con Él y además traemos bendiciones para nuestra vida y tenemos la seguridad que vamos a prosperar en todo lo que vamos a emprender, todo lo que hagamos, tanto en lo espiritual como en lo personal y aún en lo ministerial. Entonces les animo y anímense y comprométanse en conocer y hacer la voluntad de Dios. Al final, los únicos beneficiados al obedecer eres tú, somos nosotros, ¿sí?
Somos los únicos beneficiados cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Así que, mis amados hermanos, que esta clase sea para ustedes de gran bendición, les ayude en su tarea, en su crecimiento, en su desarrollo, y que cada día usted pueda ser mejor cristiano, que cada día usted se perfeccione, que cada día usted pueda enderezar el camino y ser un hombre y una mujer ejemplar de testimonio, y que pueda ayudar a otros inclusive. Entonces, la obediencia trae bendición, la desobediencia acarrea dificultades. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga grandemente.